Cuando pensamos en seguridad privada, muchas veces la imagen es esa, ¿no? La presencia, el uniforme. Pero, ¿basta con estar ahí? ¿O la seguridad de verdad, la efectiva, necesita algo más? Una forma de estar atento diferente. Hoy vamos a meternos a fondo con un concepto que está, digamos, cambiando la forma de entender la capacitación y el trabajo en seguridad privada, la vigilancia consciente. Y no como una palabra de moda, sino como una estrategia práctica, real, que puede transformar el día a día del personal. Vamos a ver sus diferentes aspectos. Desde, cómo funciona el cerebro para estar alerta, hasta la psicología que hay detrás de mantener la atención y cómo llevar todo eso al terreno, al puesto de trabajo. Una mirada completa. Exacto. El objetivo hoy es precisamente ese, desgranar qué es esto de la vigilancia consciente en la práctica diaria del profesional. Queremos entender cómo puede elevar la calidad del servicio, mejorar la eficacia y, sobre todo, convertir al personal de seguridad en una pieza clave, estratégica, para cualquier sitio donde trabaje. Y esto, insisto, tiene una aplicación muy directa para la gente que está ahí día a día. Me gusta eso de desgranar, porque vigilancia consciente suena bien, pero intuyo que es más que simplemente vigilar y ser consciente por separado, ¿no? ¿Qué partes tiene esto? Muy buena pregunta, porque sí, no es una sola cosa, es como un edificio con varias plantas conectadas. A ver, en la base, en los cimientos, tenemos lo neurofisiológico, la vigilancia básica, digamos. Es ese estado de alerta general del cerebro, como tener el sistema nervioso encendido, receptivo. Vale. Pero eso es diferente de la conciencia, que ya es el darse cuenta, el procesar activamente lo que vemos, oímos. La vigilancia consciente necesita las dos cosas. Esa alerta de base, sí, pero también la capacidad de ser plenamente consciente de lo que pasa fuera y dentro de uno mismo. Si subimos un piso está la función cognitiva. Aquí hablamos de la vigilancia como atención sostenida. Esto se estudió mucho ya en la Segunda Guerra Mundial, con la gente que vigilaba los radares. Ah, mira. Y descubrieron algo crucial, el decremento de la vigilancia, que básicamente significa que nuestra atención se cansa, decae con el tiempo si la tarea es monótona. Imagina mirar cámaras durante horas. Es normal que la concentración baje. Claro, es humano. Exacto. Nos dice que la atención no es infinita, hay que cuidarla, gestionarla. Luego, en la tercera planta, está la dimensión introspectiva. O sea, vigilar tu propia mente. Vigilar la mente. ¿Cómo es eso? Pues sí, suena un poco raro al principio, pero está muy ligado a técnicas como el mindfulness, la atención plena. Se trata de aprender a observar tus pensamientos, tus emociones, sin reaccionar de forma automática. Ya. Te permite pasar de esa reacción impulsiva de salto porque oí un ruido a una respuesta más pensada. Vale, oí un ruido, voy a evaluar qué es antes de actuar. Y que quede claro, esto no es misticismo, son técnicas con base científica. Una mente que va a su aire, sin esa autoobservación, es una fuente de distracciones y errores. Y arriba del todo, la cuarta planta, la aplicación proactiva. Es la famosa conciencia situacional, un concepto que viene de la aviación, donde es vital. Sí, eso me suena. Después, es la capacidad de anticiparse, de ir un paso por delante, no solo reaccionar. Y lo fundamental, de verdad, es entender que todo esto está conectado. No puedes tener buena conciencia situacional arriba si te falla la atención sostenida en la segunda planta. Y esa tensión se debilita si no gestionas tus distracciones internas en la tercera. Y nada de esto funciona si la base, tu estado de alerta fisiológico, está mal por cansancio o estrés. Entiendo. Es como una cadena. Si se rompe un eslabón... Exacto. Todo el sistema se resiente. Si falla algo abajo, compromete lo de arriba. Y la implicación para la formación es clarísima. Tiene que ser integral. El bienestar físico y mental del personal no es un extra. Es el fundamento para que sean eficaces en su trabajo. Vale. Esa idea de la dependencia de la base de bienestar es potente. Pero si esto está en clave, ¿cómo choca o cómo se diferencia de la forma en que tradicionalmente se ha enfocado la seguridad? Supone un cambio grande respecto a lo que se suele hacer. Supone un cambio, yo diría que fundamental, un cambio de paradigma. Históricamente, la seguridad privada ha operado mucho bajo un modelo reactivo. Sí, esperar a que pase algo. Eso es, actuar cuando algo ya ha ocurrido. Suena la alarma, hay un incidente, una pelea, la intervención suele ser después.
Y ese modelo, bueno, aunque a veces es necesario, se queda muy corto con las amenazas de hoy en día, que son más complejas, a veces más sutiles. Podemos ver la madurez de la cultura de seguridad en una empresa como una escalera, ¿vale? Con 5 peldaños. Abajo del todo, la fase patológica. La actitud es va, mientras no nos pillen. Uf, Luego la reactiva. Hacemos algo cuando pasa algo. Este ha sido el punto de partida más común, digamos. El siguiente nivel es el calculativo. Vale, tenemos sistemas, procedimientos escritos, cumplimos las normas, ya hay una estructura. más organizado. Sí, pero luego viene la fase proactiva. Buscamos dónde pueden estar los problemas antes de que ocurran, nos anticipamos. Y el último escalón, el generativo. La seguridad es parte de todo lo que hacemos. Es un valor compartido por todos. Entiendo la escalera. Y entonces, la vigilancia consciente sería como el motor que te ayuda a subir de esa fase de cumplir procedimientos, la calculativa, hacia la proactiva y ojalá la generativa. Justo eso, la vigilancia consciente con ese foco en la anticipación, en la conciencia situacional y en la autogestión, con el mindfulness, la inteligencia emocional, es lo que permite esa evolución. Es fundamental para lidiar con riesgos modernos, ingeniería social, amenazas internas, ataques ciberfísicos. Claro, cosas que no detectas con una simple alarma. Exacto. Requieren observación atenta, interpretar señales débiles, prever intenciones. Y cuando una organización funciona en esos niveles altos, la seguridad deja de verse solo como un gasto inevitable. Se convierte en lo que realmente es. Un activo estratégico que protege el negocio, sí, pero también mejora el clima laboral, la confianza. Queda claro el marco, la filosofía. Pero bajémoslo más al terreno, al profesional que está en su puesto todos los días. ¿Qué habilidades concretas, qué competencias necesita desarrollar para operar con esta vigilancia consciente? ¿En qué debería centrarse la formación? Pues se apoya en 3 pilares de competencias clave. Y como decíamos antes, están muy conectados entre sí. El primero, lógicamente, es la conciencia situacional. Hay que entrenar activamente ese ciclo, percibir, comprender, proyectar. El ciclo que mencionaste antes. Ese mismo. El objetivo es que el vigilante pase de ser un simple observador a ser un evaluador y casi un predictor de riesgos. No solo ve algo raro, sino que lo interpreta en su contexto, piensa en las posibles consecuencias y actúa para prevenir, no solo para reaccionar cuando ya ha pasado. El segundo pilar es la inteligencia emocional, la IE. Y quiero recalcar esto. No es una habilidad blanda, de esas que quedan bien en el currículum. Es una herramienta operativa crítica para el personal de seguridad. Operativa. Explica eso un poco más. Sí, operativa. Es fundamental para manejar conflictos, para desescalar situaciones tensas sin que vayan a más, para mantener la calma y poder pensar con claridad bajo presión. Y para comunicarse de forma eficaz, sobre todo con gente que está nerviosa, agresiva, en crisis. Ya veo por dónde vas. La falta de inteligencia emocional es un riesgo operativo enorme. Puede hacer que un pequeño incidente se convierta en un problema grave. Puede generar quejas, dañar la imagen de la empresa o del cliente y, en el peor de los casos, llevar a un uso excesivo o inadecuado de la fuerza. Hablamos de saber escuchar, de reconocer tus propias emociones para que no te dominen, eso que llaman secuestro emocional, de mostrar empatía pero de forma controlada. La IE es el puente entre analizar la situación y actuar correctamente con las personas implicadas. ¿Y el tercer pilar? Mindfulness y resiliencia mental. A ver, el trabajo en seguridad implica a menudo una carga mental importante. Turnos irregulares, cansancio, exposición a situaciones estresantes. El mindfulness, entendido como esa atención plena al presente y la autoconciencia, ha demostrado en muchos estudios, incluso con policías, que ayuda a reducir el estrés, el agotamiento, el famoso burnout, e incluso a prevenir o manejar mejor el estrés postraumático. O sea, cuidar la mente para cuidar la operación. Exactamente. Cuidar la salud mental no es un lujo. Es una estrategia directa de gestión de riesgos, porque un personal menos estresado, menos fatigado, más centrado, comete menos errores que pueden tener consecuencias graves. Y de nuevo, la clave es la integración. Imagina un profesional con muy buena conciencia situacional, detecta un riesgo, pero si está agotado, estresado, su capacidad para entender bien la situación y proyectar qué hacer se ve afectada. Claro.
Y si encima le falta inteligencia emocional, a lo mejor interviene de mala manera y empeora las cosas. Toda la ventaja de haber detectado el riesgo se pierde. Por eso la formación tiene que ser holística. Tiene que trabajar los 3 pilares juntos. Se ve la importancia de un enfoque centrado en la persona, muy integral. Pero claro, estamos en la era de la tecnología. ¿Qué papel juega aquí la tecnología? La inteligencia artificial, por ejemplo, ¿podría llegar a sustituir estas habilidades humanas que comentas? Es una pregunta clave, sí. Y la respuesta corta es que la tecnología no sustituye, sino que potencia. Es un habilitador. Herramientas como las apps móviles para las rondas, la geolocalización y sobre todo la IA son muy potentes. ¿En qué sentido? Pues su gran valor está en automatizar tareas que son repetitivas o que no requieren una gran capacidad de análisis complejo. Monitorizar horas y horas de vídeo, detectar patrones muy específicos, gestionar alarmas técnicas. Todo eso lo pueden hacer las máquinas. ¿Y eso libera al humano? Exacto. Libera tiempo y, sobre todo, libera recursos mentales del profesional para que pueda centrarse en lo que las máquinas no pueden hacer bien. El análisis complejo de situaciones ambiguas, la toma de decisiones críticas donde entra en juego la ética o la experiencia, la interacción personal. La IA, por ejemplo, puede ser como un órgano de percepción que no se cansa. Vigila 24/7 sin fatigarse, analiza vídeo buscando anomalías, filtra muchísimas falsas alarmas, ataca de raíz ese problema del decremento de la vigilancia del que hablábamos, esa caída natural de la atención humana. Entonces la idea es que colaboren, una especie de equipo. Justo, un modelo de sinergia, casi simbiótico, podríamos decir. La IA y el humano se complementan a la perfección. La IA pone la vigilancia, pura y dura, constante, el monitoreo masivo, la detección de patrones en muchísimos datos, y el humano pone la consciencia, el juicio ético para decidir, la empatía para desescalar un conflicto, la intuición basada en la experiencia para ver algo que un algoritmo no capta, la flexibilidad para resolver problemas nuevos. Fíjate qué potente es esto. Esta colaboración humano-máquina soluciona una limitación psicológica básica nuestra, la de la atención sostenida. Le delegamos a la tecnología la parte agotadora de la observación constante. Y eso cambia el trabajo del vigilante. Totalmente. Redefine su rol principal. Ya no es tanto, tengo que esforzarme por estar atento mirando esta pantalla durante horas, sino más bien, tengo que interpretar la información relevante que la IA me está señalando, aplicar mi criterio y mi experiencia para entender qué pasa realmente y decidir la mejor forma de actuar. Es una evolución muy importante del puesto. Una simbiosis muy interesante, la verdad. Ahora, si queremos llevar estas ideas a la práctica, ¿cómo conectan con la ley? Por ejemplo, si pensamos en el contexto colombiano, ¿la legislación apoya de alguna manera este enfoque más consciente o incluso lo exige? Sí, y es un punto muy importante. En Colombia, como sabes, el sector está regulado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada bajo el Decreto Ley 356 de 1994, que es el marco general. Pero hay una ley más reciente que tiene un impacto directo en esto que hablamos, la Ley 1581 de 2012, la de protección de datos personales. Autorización, incluso la simple observación y toma de notas sobre comportamientos, implican tratar datos personales de la gente. Y esta ley pone condiciones muy estrictas. ¿Cómo cuáles? Pues obliga a informar claramente de que se está vigilando, a obtener consentimiento si es necesario, a definir y comunicar para qué se vigila, la finalidad tiene que ser legítima, y a limitar quién puede acceder a esa información. Lo que yo interpreto es que esta ley y otras parecidas que existen en muchos sitios, en la práctica obliga a las empresas y al personal a trabajar con una conciencia por defecto. Ya no puedes poner una cámara y ya está. Claro, tienes que pensar por qué y para qué. Exacto. Exige una reflexión previa, legal y ética, sobre la privacidad, sobre si esa vigilancia es necesaria, si es proporcional. Se genera una tensión interesante. La tecnología te permite vigilar cada vez más, de forma casi invisible. Piensa en la idea del panóptico de Foucault, esa torre desde la que se ve sin ser visto. Pero la ley te frena y te dice, ojo, transparencia, finalidad clara, que la gente sepa. Una especie de contrapeso. Sí, un contrapeso necesario. Saber moverse en esa tensión,
usar la tecnología de forma eficaz, pero respetando escrupulosamente la ley y la ética, es una parte fundamental de ser un profesional de seguridad consciente hoy en día, especialmente en un contexto como el colombiano con esa ley tan clara. Entendido. O sea que la propia ley te empuja a ser más deliberado, más consciente. Vale. Pero siempre surge la pregunta económica. Claro. Para las empresas, invertir en formar al personal en vigilancia consciente, en adoptar todo este enfoque, ¿sale a cuenta o es un gasto más que es difícil justificar? Pues mira, aquí los datos que manejamos son bastante claros. Es una inversión con un retorno, un ROI muy positivo. No es un gasto. Hay estudios que muestran cómo la formación en habilidades interpersonales, gestión del estrés, que son el corazón de la vigilancia consciente, se relaciona con aumentos de productividad de hasta un 20%. Un 20%. No está mal. Y reducciones en la rotación de personal, que es un problemón en el sector, de cerca del 30%. Específicamente en seguridad, se calcula que formar en estas competencias puede reducir los incidentes, la siniestralidad, entre un 30 y un 50%. Son cifras importantes. ¿Y eso cómo se traduce a dinero contante y sonante? Pues de forma muy directa. Menos incidentes significa menos costes, menos pagos de seguros, menos posibles demandas, menos reparaciones. Menos rotación significa un ahorro enorme en seleccionar, contratar y formar gente nueva constantemente. Que eso cuesta mucho tiempo y dinero. Muchísimo. Y además un personal más competente, más estable, que sabe tratar mejor a la gente, mejora la calidad del servicio. Y eso se traduce en clientes más satisfechos, que se quedan contigo, que incluso te recomiendan. Ahí ves la conexión directa con la psicología. Ese ROI tan bueno de las supuestas habilidades blandas es el reflejo económico de tener un personal más centrado, menos quemado y que toma mejores decisiones. Invertir en la mente y el bienestar del vigilante no es buenismo, es pura estrategia de negocio y de gestión de riesgos. Claro, que implementarlo tiene sus retos, ¿eh? La resistencia al cambio cultural es lo típico. Siempre lo hemos hecho así. Sí, gran clásico. Pero se puede superar con buena comunicación, explicando los beneficios para todos, ofreciendo formación continua y de calidad, creando un ambiente de trabajo que apoye estas prácticas, reconociendo el esfuerzo. Y esto nos lleva a la importancia de profesionalizar de verdad el sector. El reentrenamiento anual obligatorio, como esas 30 horas en Colombia, está bien como base, pero hay que ir más allá de repasar lo básico. El foco tiene que estar en desarrollar estas competencias psicológicas y en saber usar bien y éticamente la tecnología. Modelos como las certificaciones por competencias, que validan habilidades concretas, pueden ayudar a subir el nivel. El argumento económico parece bastante sólido, si se mira a medio y largo plazo. Pero, por mantener una visión equilibrada, hay que mirar todas las caras del asunto. ¿Hay algún riesgo, alguna contraindicación asociada a estas prácticas, sobre todo a las más introspectivas como el mindfulness, que haya que tener en cuenta? Es fundamental hablar de esto, sí, con honestidad. A ver, aunque el mindfulness y la atención plena son prácticas seguras y muy beneficiosas para la gran mayoría, la investigación también ha visto que, en algunas personas, pueden aparecer efectos no deseados. ¿Cómo cuáles? Pues pueden ir desde cosas leves y temporales, como sentir más ansiedad o impaciencia al principio, hasta, en casos muy raros, y normalmente en gente con alguna vulnerabilidad previa, cosas más serias como sentirse desconectado de la realidad, despersonalización, o, excepcionalmente, que se dispare algún episodio psicótico. Piensa que estas técnicas buscan, en parte, desactivar nuestro piloto automático o mental, y ese proceso, para algunas personas, puede ser desestabilizador si no se hace con cuidado y buena guía. Hay incluso un concepto en la literatura sobre meditación más profunda que llaman la noche oscura del alma, que es una fase difícil donde enfrentarte a partes profundas de ti mismo puede generar bastante malestar. Vaya, no es todo color de rosa entonces. No siempre. Y hay que saberlo. Y aquí está la paradoja para las empresas. La misma herramienta que proponemos para reducir riesgos operativos, el mindfulness, para mejorar la atención, reducir el estrés, podría, si la implementas mal, de forma negligente, introducir un pequeño riesgo psicológico. Entonces, Pues que no se trata solo de, venga, vamos a poner a todo el mundo a meditar 10 minutos. Requiere una planificación muy cuidadosa. Hay que evaluar si es adecuado para todos. Necesitas instructores muy cualificados, con experiencia, no cualquiera vale. Y tienes que ofrecer apoyo psicológico por si alguien lo necesita.
Lanzar programas de mindfulness sin tener esa red de seguridad sería una irresponsabilidad. La recomendación real no es formen en mindfulness y ya está, sino algo más complejo. Desarrollen una estrategia integral de bienestar mental para su personal, que incluya, de forma responsable y profesional, herramientas como el mindfulness. Una aclaración importante, sí señor, sobre cómo hacerlo bien. Bueno, pues ya para ir cerrando nuestra charla de hoy, si tuviéramos que quedarnos con la esencia, con las ideas principales de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían? Yo, por mi parte, me quedo con que la vigilancia consciente no es una opción más, sino una evolución necesaria para la seguridad privada. Una evolución que se basa en cómo funcionamos por dentro, en nuestra psicología, en nuestra neurociencia. Que sabe aprovechar la tecnología como la IA, pero poniéndola al servicio de la persona, no al revés. Y que además encaja con lo que la ley y la ética nos piden cada vez más. Y sobre todo, que vea al profesional de seguridad como lo que es, un activo pensante, estratégico. No me parece una moda, la verdad, sino un camino hacia una seguridad más eficaz, sí, pero también más sostenible y, yo diría, más humana. Totalmente de acuerdo. Y como reflexión final, si me permites, dirigida sobre todo al personal de seguridad que nos pueda estar escuchando, les invitaría a pensar en alguna situación de trabajo reciente. Una situación en la que a lo mejor la respuesta fue casi automática, un impulso, o aplicar el procedimiento sin pensar mucho más. Y ahora pregúntense, ¿cómo podría haber sido diferente esa situación, el resultado, si hubieran aplicado un enfoque más consciente? Es decir, parando un segundo a notar sus propias reacciones y evaluando más a fondo todo lo que estaba pasando. Una respuesta más deliberada, más consciente, podría haber sido más efectiva, haber evitado que algo fuera más o haber encontrado una solución mejor. Ahí dejo esa pregunta para seguir reflexionando.